Y ahora sí damos inicio a nuestro primer panel de la tarde. La microbiología y los fitoestimulantes al servicio del maíz. Este espacio es auspiciado por Rizobacter. Invitamos a subir al escenario a nuestro moderador Rodrigo Ramírez, gerente general de UPL Argentina, y a los panelistas Martín Díaz Zorita, docente en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa, Wenceslao Tejerina, CEO de Agroestrategias Consultores, y Juan Pablo Bricta, presidente de Agro Advanced Technology. Bienvenidos. Hola, hola. ¿Se escucha? Hola. Hola, hola. Hola, 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 hola. Hola. Vamos a dar inicio al panel Articulación Público-Privada para el Desarrollo de la Agroindustria, auspiciado por Pioneer. Este panel tendrá una disertación en inglés. Quienes precisen auricular para escuchar la traducción pueden retirarlo. ¿Tenemos algún inconveniente técnico? Ya empezamos. Hola, 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 hola. Ahora sí. Bueno, muchas gracias por la excelente presentación, cortita y al pie. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. En lo personal quiero hacer un agradecimiento a Maizar también porque nos da la posibilidad de poder estar compartiendo con ustedes y en lo personal también poder estar al lado de figuras tan interesantes para poder armar este panel. El tema de la microbiología y los fitoestimulantes al servicio del maíz. Gran tema el tema de lo que podríamos englobar como biosoluciones. Gran tema que la parte bio/verde está totalmente de moda, lo cual es muy bueno, debo reconocer que es muy bueno, pero tenemos muchas cosas que nos gustaría compartir y nos gustaría poder empezar a entender sobre los impactos reales que pueden estar relacionados a este tema, ¿no? Y nos gustaría dentro del panel, va a haber una presentación de cada uno un tema no menor. Ven que tenemos una silla vacía, es de Gustavo González Santa. Nos avisó hoy día en la mañana que había sido detectado como positivo con COVID, así que si nos está viendo Gustavo, te deseamos una pronta mejora y que sea lo más leve posible. Y ahora sí, volviendo a lo del panel, queremos enfocarnos en varias cosas. Ellos van a ir cada uno haciendo su presentación. Tenemos 5 minutos, quizá un poco más porque vamos a aprovechar el tiempo de Gustavo, que te vamos a pedir, Martín, que nos des una reseña sobre la idea de lo que iba a presentar Gustavo. Pero queremos tener el foco más que hablar de los productos propiamente tal, tener el foco de dónde estamos hoy con esto de los bios en general y hacia dónde estamos yendo. De la misma manera también que queremos un poco discutir en algún momento sobre la adopción de todas estas tecnologías, porque como toda tecnología hay mucho ruido, está de moda, hay mucho variopinto en el mercado, diría yo, con todos estos temas. Y queremos trabajar sobre el tema de cómo están viendo la adopción y la adopción relacionada precisamente a lo que tiene que ver con la percepción del valor y por lo tanto cuando se adopte es porque hay percepción de valor, ¿no? Y finalmente, ¿cuál es el impacto que estamos viendo hoy? Pero sobre todo, ¿cuál va a ser el impacto que vamos a tener de todas estas tecnologías de cara al futuro, pero específicamente de cara a la sustentabilidad? Acá tengo que decir sustentabilidad o sostenibilidad. Siempre me retan que digo una cosa o la otra. Yo lo que digo es lenguajémonos y entendamos de qué es lo que estamos hablando. Tomen por favor lo de sustentabilidad o sostenibilidad. Las cosas tienen que tener un sostén en el tiempo, por eso son sostenibles, o tienen que tener un sustento por el cual que se hacen, por lo tanto son sustentables. Esa es la explicación tonta que yo doy para salir del paso cuando me están retando. Así que ahora vamos a ir con las presentaciones. Juan Pablo, ya te presentaron ya, así que vamos, si quieres, directamente a tu presentación. Acá está el control. Ok, ¿de dónde lo manejamos? ¿Acá? ¿O acá atrás? ¿Apunta dónde, perdón? Para acá, ok. Bueno,
Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la participación. Tengo 5 minutos. Vamos a hablar un poco de historia. No sé a quién les gusta, a quién no. Pero, a ver si va. Ahí está. Bueno, los bioinsumos no son de ahora. Se conocen de hace 7.000 años antes de Cristo, sin saberlo, seguramente, ¿no? Cuando se inundaban los valles del Nilo, las riberas del Nilo, por las inundaciones propias estacionales, se generaba un sedimento, el limo, que los egipcios utilizaban no solo para fertilizar químicamente los suelos, sino también microbiológicamente los suelos. Probablemente en ese momento no se sabía. Pero está claro de que fue uno de los primeros inicios en lo que respecta en la observación y verificación de la utilización de estas tecnologías incipientes en la producción agrícola. La historia de los bioinsumos es muy larga. Si ven, hay una línea del tiempo que me ocupé de buscar punto por punto, ¿no? Desde cuándo el hombre empezó a conocer los bioinsumos. Y si se dan cuenta, van a ver ahí que, en el 1800 se hablaba de Beauveria bassiana, en el 1900 de tricoderma, en el 1900 y pico empezamos a hablar de inoculantes de soja, primera empresa en producirlo y encontrarlo fue Nitragin, y así sucesivamente, y siguen habiendo acontecimientos. Seguramente hoy, tenemos esta cantidad de gente porque hay un interés mayor sobre el uso de bioinsumos. Y todo radica hablando en una charla entre nosotros, ¿sí? Para armar este panel. Yo planteé lo del CHON, ¿no? Todos los técnicos sabemos que esas 4 moléculas constituyen lo bueno y lo malo de la microbiología o de lo que tenemos que utilizar. Nosotros estamos del CHON bueno, y dentro del CHON bueno, ¿sí? Tenemos un perfil sumamente importante de todo lo que compone ese CHON. Esos son los bioinsumos, toda esa paleta de productos que hoy se encuentran en el mercado y todos los que van a empezar a surgir. Realmente esto condensa un poco todo el potencial que hay en lo que respecta a bioinsumos, tanto en lo que es la microbiología como son enmiendas y otros tipos de productos biosemioquímicos, ¿sí? Y por otro lado, es una frase que yo uso mucho de una canadiense, se llama Jill Clapperton, que plantea que cuando nos paramos sobre el suelo, en realidad estamos parados sobre el techo de otro mundo. Y esto se debe a que solo conocemos el 1% de la microbiología del suelo. Por eso, en el transcurso de este panel, los invito a todos ustedes a conocer el 99% restante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Ahora vamos a escucharlo a Wenceslao. ¿Sigo la presentación? Ahí está. No. No. Ahí estoy. Bueno, buenas tardes. Yo voy parado. ¿Está bien? No hay problema. Ok. Buenas tardes. Gracias, Maizar, por la invitación. Yo les voy a contar un poquito cómo es que terminé trabajando con biológicos o con microbiología o como fitoestimulantes. En realidad, yo soy del palo de la nutrición de cultivos y soy asesor. En agroestrategias lo que hacemos es asesoramos en nutrición de cultivos. Y la verdad es que dentro de la nutrición lo que siempre tratamos de hacer es entender qué función cumplían los nutrientes dentro de la planta. Para hacer eso, en realidad, tuvimos que aprender un poco de fisiología y empezamos a ver cómo la fisiología de la planta y los nutrientes se relacionaban. Entonces, nos fue tempranamente develado en esa lógica que, bueno, lo que podíamos hacer con nutrientes también lo hacían proteínas, aminoácidos, micronutrientes, productos microbiológicos, bueno, en fin, una catarata de productos. Y entonces la verdad es que nos dimos cuenta, como les decía recién, tempranamente que el mismo efecto que hacía el nutriente podía ser un efecto parecido a algún producto de los que consideramos hoy biológicos. Y la verdad que hace como 15 años un chileno presentó, un coterráneo tuyo presentó este gráfico que la verdad me llamó poderosamente la atención
y lo traigo un poco a colación porque bueno, fue un poco revelador para mí. ¿Por qué? Un poco para cambiar el enfoque que yo traía como ingeniero agrónomo tradicional. En realidad, fíjense, esta es la torta del potencial productivo de los cultivos. Hay un 24% que es la producción promedio actual de los cultivos y hay un 11% que son pérdidas por estrés biótico. ¿Sí? Que en realidad somos muy buenos trabajando con el estrés biótico. Son ataques de lo que nosotros nos defendemos permanentemente y es muy claro, les vuelvo a decir. Todo lo que sea plaguicida y fungicida además entra en esa torta. Pero fíjense, hay un 65% del total productivo que son producidos por pérdidas por estrés abiótico. Y la verdad que me llamó poderosamente la atención. Fue muy interesante, me pareció un desafío y la verdad que nos pusimos a trabajar entonces en lo que era estrés abiótico. ¿Cómo empezar a capturar algo de ese 65% de rendimiento que perdíamos o de rentabilidad que perdíamos por pérdidas de estrés abiótico? Y la verdad que consideramos que se hace muy poco al respecto. ¿Por qué traigo el tema de estrés abiótico? Porque en realidad muchos de los productos biológicos, el mundo está tratando de catalogar o clasificar de alguna manera a los biológicos, la verdad les digo es bastante complejo, y están tratando de, si quieren, sectorizarlo en dos grandes grupos. Fíjense, todo lo que es control biológico de producto, esto lo traigo un poco porque noto que en general hay mucha confusión con biológico, microbiológico, foliares, bioestimulantes. Entran todo dentro de una paleta que no terminamos de discernir cuál es cuál y qué hace cada cosa. Y entonces lo dividí en dos grandes sectores, en control biológico de productos, que entiendo que tiene una lógica más parecida a la de los plaguicidas, entiendo que es un mercado con un potencial gigante, y también lo que puede llegar a ser la mejora de productos que mejoran el desarrollo de los cultivos, es en el que yo estoy más vinculado, y fíjense, empezamos a hablar de biofertilizantes, bioestimulantes, aminoácidos, extractos de algas, solubilizadores de nutrientes, bueno, en fin, una gran variedad de productos. Y en general, si ustedes ven ahí lo que hacen fundamentalmente es mitigan ese impacto del estrés abiótico que les mencionaba antes. Entonces nos pareció muy lógico, me pareció muy lógico empezar a trabajar con biológico como para capturar algo de ese 65% de rinde que entiendo que nosotros hoy en cultivos extensivos hacemos bastante poco o lo hacemos indirectamente. Y bueno, este cambio de enfoque también lo traigo a colación. Sabíamos de la interacción planta, ambiente, suelo. La verdad que para mí había quedado un poco en una carpeta de la facultad y lo trajimos. Realmente hoy lo estamos viendo como que realmente funciona así. Empezamos a ver que la raíz es una de las partes más importantes de la planta, es la interfaz, digamos, que tiene con el suelo y con todo el microbioma del suelo, y eso repercute tremendamente en la parte aérea y en toda la fisiología de la planta. Y bueno, interpretando un poco todo esto, nos pusimos a trabajar con productos de toda esta gama de biológicos. La verdad que lo empezamos a ensayar y lo empezamos a recomendar a nuestros clientes, trabajando en estimular a la planta, elicitores, ¿sí? Empezamos a trabajar con productos solubilizadores de nutrientes, a trabajar en toda la eficiencia en el uso de nutrientes. Nos parece súper importante, nos parece que eso tiene un impacto hoy en los rendimientos y que son soluciones a problemas. Un poco volviendo atrás, esta mejora en los productos son soluciones a problemas reales que tenemos hoy en nuestro sistema de producción. Entiendo que, como les decía recién, tiene que tener una lógica totalmente diferente a la que traemos. No es la lógica del plaguicida, en la del defensivo, en la que nos atacan y nos defendemos. Tiene otra lógica del sistema. Empezamos a pensar en el microbioma. Bueno, en fin, entiendo que el control biológico de productos está en un debate, digamos, un poco más dentro del campo del plaguicida. Pero bueno, son dos sectores que van a crecer, productos que van a crecer tremendamente. Y en esta misma lógica que entendemos así, nos parece súper interesante. De golpe nos dimos cuenta que aplicando ácidos húmicos, fúlvicos a suelo, lo que hacíamos era, y hablando un poco de sostenibilidad, sustentabilidad, empezamos a trabajar con eso, empezábamos a realmente no ser bio por serlo, sino que solucionando realmente problemas de campo y utilizando productos biológicos, nos permitimos pensar en esto.
realmente. Estamos analizando microbioma del suelo para ver el impacto que tiene todo eso en el suelo y nos permitimos pensar en esto, cómo el microbioma del suelo, que verán abajo, uno es más rico y uno es más pobre, se cuantifica o se ve, digamos, plasmado en la salud humana, en una mejor salud humana a través de una agricultura más sustentable o de una agricultura tradicional. La verdad que yo me permito, en parte, soñar que con los biológicos y con el manejo sin duda general que hacemos, todos los ingenieros agrónomos, productores, bueno, y toda la cadena en general, con toda la tecnología, podríamos empezar a trabajar en una agricultura un poquito más sustentable que impacte en la salud humana. Bueno, eso es todo. Martín. Bien, ¿cómo es? Ajá. Y no se quiere ir. Epa. ¿Tenemos lo de Gustavo primero? Sí. ¿Podemos poner la presentación que mandó Gustavo? Perdón, ¿se puede poner la de Gustavo González Santa? Imagínense que yo soy Gustavo González Santa. Muy buenas tardes. Espero que Gustavo esté muy bien de salud y no me esté escuchando. Y sí, no hay problema, yo no soy más. Así que, bueno, sepan disculpar la improvisación. Lo que voy a tratar es compartir el material que preparó Gustavo para encaminar la presentación de hoy en cuanto a microbiología, fitoestimulantes, al servicio del maíz y del sorgo. Tanto Wenceslao como Juan Pablo insistieron muchas veces en mostrar que hay algo debajo de la suela de los zapatos, que hay un mundo, que hay diversidad, que hay microorganismos, y eso es la base de muchas de las soluciones biológicas con las cuales convivimos. No es novedad hablar de biología, no es novedad entender procesos biológicos en distintas escalas para tomar decisiones agronómicas. Y lo que mostraba y discutió Gustavo acá con estos números es compartirnos qué significan los números, esas exponenciales. Hablamos de distancias de la Tierra al Sol medidas en metros de 10 a la 11, o volúmenes de océanos en 10 a la 18 de metros cúbicos de agua, es decir, grandes dimensiones, y cuando lo llevamos a la cantidad de microflora, estamos hablando que en el planeta encontramos en esa cantidad 5 por 10 a la 30, es decir, 5 y 30 ceros más de células microbianas que tienen un peso, que tienen una masa, es decir, son una parte significativa de lo que es el planeta en cantidad, en funcionalidad, y que en una cucharada de té, en una pequeña proporción del suelo, encontramos miles de millones de estos microorganismos viviendo, interactuando y dando soluciones para el sistema. Esa gran diversidad que es difícil de detectar, vos decías que hay una recuperación del 1 o un poquitito más de identificación, que está en nuestra habilidad de cómo medirlo, nos está dejando algo invisible, que es lo que cada día con las herramientas que disponemos, con las tecnologías de evaluación y con la intención de saber que en esa diversidad encontramos soluciones, lo miramos. Y al mirarlo, hay algo que es la base de la presentación de Gustavo. Acuérdense, yo soy Gustavo González Santa, que le estoy comentando que hay miles de millones de soluciones debajo del suelo y que esas miles de millones de soluciones tienen gran capacidad de adaptación. Esa es la palabra clave de la biología, es la capacidad de adaptarse, es la capacidad de encontrarse en diversos escenarios. Esto que representan dendrogramas o grados de asociación que nos permiten clasificar microorganismos que encontramos en un sustrato, en el suelo o en una condición con actividad biológica, es tan variada, tanto en ambientes con déficits como con excesos de agua. Es decir, hay una condición microambiental propia que le da predominio a ciertos individuos por sobre otros, pero están todos. Las temperaturas, entonces estamos preparados ante el cambio climático, tengamos sequía o tengamos excesos, tengamos aumentos de temperatura o tengamos mucho frío. La salinidad es parte del punto de partida de cualquier proceso de
adaptación de un vegetal, la interacción con el medio. Hay microorganismos en ambientes salinos extremos que son la punta de la comunicación con las especies mayores para su crecimiento, la presencia frente a metales pesados, la luz ultravioleta, la radiación gamma. En definitiva, los microorganismos son ese factor de articulación, de adaptación de otras especies a los diferentes medios y están presentes en todos lados. Entonces, con eso, que no quiere pasar, no hay más. Con eso quería dar lugar al próximo disertante que les va a compartir, creo, algo de qué resultados hay mirándolo desde el otro lado, cómo responde el cultivo, qué sabemos que modifica o qué esta diversidad está afectando y hoy nos dice estamos presentes en la producción de cultivos de maíz. Muchas gracias por la atención y Martín, cuando quieras, dale. Muy buenas tardes, muchas gracias a los organizadores por invitarme a participar y a mis colegas en este panel y a ustedes por escucharnos. Como comentaba Gustavo, la microbiología, a través de la condición natural de estar presente y adaptándose en distintos ambientes, es la base de muchos procesos mayores y la introducción de esos microorganismos o derivados de esos microorganismos en la instalación de cultivos de maíz ha generado cambios o ha aportado a la producción del cultivo de maíz. Entonces, ¿cuál es la verdadera milanesa? ¿Qué es lo que hizo hoy la microbiología y está haciendo hoy en forma directa cuando introducimos esos microorganismos en cultivos de maíz? Es el propósito de lo que yo quería compartir con ustedes. Como presentaba Wenceslao, podemos ver dos grandes categorías de productos microbianos que se aplican en la agricultura. Aquellos que están ligados a mitigar, a anticipar, a prevenir, a adaptarnos ante condiciones de estrés abiótico. Estrés abiótico es todo lo que no es biótico. Acabo de dar una definición muy profunda, pero es simple. Es decir, todos los procesos que hacen que la formación del rendimiento se vean limitados o no estén en su expresión máxima y que no estén ligados a un factor de competencia biológica o de daño por un patógeno, una enfermedad o una plaga, es por algo distinto. Y ese distinto es estrés abiótico asociado a agua, radiación, temperatura, nutrientes. Ahí están los microorganismos que sabemos que aplicados en la agricultura, aplicados quiere decir introducidos en los cultivos, generan cambios en la nutrición en forma directa, aportan nutrientes, en forma derivada, mejoran la captación de esos nutrientes o mejoran el crecimiento del cultivo. Y ahí es donde vemos acciones directas. Solo quería compartir algunas evidencias de qué hay hoy en Argentina con productos biológicos disponibles y que están usando. Hay mejoras en la implantación uniforme, mejoras en el crecimiento inicial. Hay moléculas señal que han mostrado mejor condición de implantación del cultivo de maíz y de otros cultivos, y eso se ha traducido en más plantas, más uniformidad, más plantas logradas. En diferentes condiciones, no superando un estrés, sino superando el estrés de implantación, que lo sufren aún en las condiciones óptimas. Hay esa condición de desarraigo, salgo de la bolsa, me tengo que ensuciar en la cancha y estoy en el suelo sufriendo distintos factores que afectan esa comunicación con el medio. Mejoras en el crecimiento inicial del cultivo. Hay tecnologías aplicadas sobre las semillas del maíz con microorganismos, un hongo en particular, que mejoran la condición de crecimiento en longitud y proporción de raíces más finitas, es decir, pelos radicales, colonización inicial del cultivo. Eso está medido, está estudiado, existe, está disponible. Y también mejoras más integrales, superamos la implantación y que están ligadas a la adaptación ante factores de estrés durante el ciclo de crecimiento del cultivo, que pueden estar asociados a más desarrollo de raíces, mejor tasa de crecimiento inicial, mayor concentración de solutos dentro de las células que le dan mejor condición de tolerancia a factores de estrés. Pero en definitiva,
estos aportes, estos son estudios hechos en Argentina desde el año 2002 al 2011, que nos muestran respuestas de maíz en condición de frecuencia. La primera figura es la cantidad de veces que estas tecnologías muestran respuestas. Fíjense que son muy frecuentes cuando la condición de implantación es compleja en cuanto a humedad. O las respuestas, la magnitud de esa mejora, de nuevo, es mayor cuando durante la mayor parte del periodo crítico del cultivo, inicio del llenado de los granos, ocurre en condiciones de escasas precipitaciones. Es decir, mejoramos una adaptación a condiciones de crecimiento ante limitaciones hídricas como indicador de factor de estrés. Lo que queremos mostrar es algo que está acá escondido, donde dice positivos, porcentajes, 84, 70. Los tratamientos biológicos, como cualquiera de nuestras decisiones, son falibles. Lo que son es adaptaciones a condiciones de estrés abiótico que hoy tienen evidencias de mejora en producción. Después vamos a ver si eso significa algo en cuanto a sustentabilidad, adaptación o demás. En síntesis, lo que queríamos compartir es que cuando aplicamos productos microbiológicos de origen microbiano, en el particular sobre tratamientos de semillas de maíz, hay evidencias de mejoras en el crecimiento. Eso es adaptación ambiental, es incorporación de carbono, secuestrado de carbono, es aprovechar recursos disponibles, no generamos nuevos recursos, sino que hacemos más eficiente lo que tenemos, es complementariedad con la aplicación de fertilizantes y terápicos, más raíces, mejor crecimiento, mejor aprovechamiento a lo que estamos tomando la decisión, y que las contribuciones de esta línea de tecnologías, su potencial sobre los sistemas maiceros, tienen que contemplar dos factores clave. Primero es cómo lo vamos a aplicar. No todo se aplica por igual, no todo funciona por igual. Es en la primera escala, cómo logramos expresar eso en el sistema real. Y la segunda es que la validación cuantitativa tiene que contemplar la interacción microambiental. Estamos hablando de biológicos, estamos hablando de microorganismos, o sea que la condición de aplicación pesa y pesa mucho. Es más que si el año fue húmedo o fue seco. Es cómo aplicamos y en qué condición se hizo esa aplicación puntual que vamos a darle sentido a estas tecnologías biológicas que siempre estuvieron, desde los egipcios hasta ahora, y creo que la vamos a seguir acompañando. Con eso, muchísimas gracias. Bueno, yo le decía que para mí era un placer y un lujo poder estar acá con este panel, y acaban de ver, como dicen los chicos hoy, una persona que tiene mucho flow, porque se paró, hizo la presentación de otra persona, le salió espectacular y después hizo la de él al mismo tiempo. Así que espectacular. Un lujo estar acá al lado tuyo. Y de nuevo, para Gustavo, un abrazo y que se mejore. La idea ahora es que tenemos 15 minutos aproximadamente para hacer algunas preguntas. Yo voy a hacerle una pregunta a cada uno de los panelistas y por favor, si el resto quiere complementar también, bienvenido. Y la primera es para Juan Pablo, que además tiene literalmente el bichito metido desde los 10 años, si mal no recuerdo. Así es. De trabajos hechos con biología, llamémosle, no sé si micro, pero que afecta a la microbiología. Y preguntarte desde ahí, ¿cómo estás viendo esto? Porque hay mucha gente que esto lo ve como algo apocalíptico. Todo va a ser bio, el mundo va a lo bio, así que todo lo que venga con química ya no se usa más o no se tiene que usar más. ¿Cómo vemos eso? Porque desde el punto de vista del productor después hay que el que está produciendo maíz tiene que solucionar los problemas que tiene en ese momento. Todo bien con las tendencias de largo plazo, pero en lo concreto. ¿Cómo ves ese mundo va a ser apocalipsis o va a ser convivencia? Mira, yo creo que no hay nada apocalíptico, es un tema de cambio de paradigma. Te lo voy a poner este ejemplo, ¿no? Cuando mi madre, cuando yo era chico, iba a una fiesta, seguramente a ustedes también les pasaba, o sus esposas, iban con un tapado de piel. Y estaba bien visto. Bueno, hoy si una mujer lleva un tapado de piel, o un señor, no dejemos a nadie afuera por las dudas, lleva un tapado de piel, está mal visto. Creo que hay un cambio justamente de tendencias y como contaba ahí en mi charla, digamos, los biológicos se conocen antes de los químicos,
¿sí? Pensemos que los fertilizantes químicos existen hace 100 y pico de años recién. Con lo cual esto se conoce hace mucho más. Simplemente hoy tenemos las tecnologías para poder complementar a esos químicos y empezar a trabajar más en lo que es la inocuidad, es decir, a tener productos que sean más eficientes, que es lo que decía Martín, a entender de que no solo es producción, que hay otros factores como los abióticos que pueden afectar este proceso, y indiscutiblemente estamos entendiendo de qué se trata. Por eso no creo que sea un proceso apocalíptico, creo que es un proceso que se va a ir dando en el tiempo, propio del desarrollo y de buscar mayor productividad y más eficiente. Escribiste un artículo también, ¿no? Sí. ¿Por qué no comenta? Porque creo que eso también hace al... Sí, yo creo que es parte de la otra charla que voy a dar, no es para pasar el chivo, pero justamente se trata de esto, de aunar esfuerzos. Lo leo yo. Aunar esfuerzos y basta de grieta, es parte de lo que planteo, justamente en esto, ¿no? En pensar de que no es ni uno bueno ni otro malo, no hay grieta. Nos tenemos que complementar como sociedad, en la producción lo mismo, porque la unión hace a la fuerza, es decir, poder trabajar en tecnologías que se puedan complementar. Para mí los biológicos son como los probióticos, es decir, algo que tomamos todos los días, o el juguito de naranja, para hacerlo en un ejemplo simple, pero si en algún momento tengo fiebre y tengo que tomar un antibiótico, hay que tomarlo. Creo que los químicos funcionan en ese estilo, o sea, van a esa tendencia. Probablemente los biológicos, en el corto plazo, no estemos hablando de biomasa de bichos, sino estemos hablando de cosas muy específicas, metabolitos de determinado microorganismo, que puedan ser las futuras abamectinas, las espinocinas, las CRAI y otros tipos de sustancias que permitan ir a un foco, un target específico con altísima performance. Perfecto. De nuevo, si alguno quiere opinar, levanta la mano y tiene el micrófono. Wenceslao, ¿mito o realidad? ¿Viste esto como de los memes, expectativa, realidad, no? Porque el tema de los biológicos en general o de las biosoluciones, llamémosle para darle otro nombre, es como que todo el mundo está hablando, pero desde el punto de vista del productor, ¿cuánto se está adoptando realmente? O sea, ¿se percibe valor? Ok, a ver, me parece interesante la pregunta. A ver, yo creo que tampoco es una novedad algunas cosas. Nosotros, yo como que comenté antes, vengo del palo de la nutrición, ¿no? De los cultivos extensivos que nosotros producimos, la soja es el que mayor consumo de nitrógeno por tonelada tiene. Y nosotros estamos dejando en manos de una bacteria, ¿sí?, ese consumo gigante de N, o sea, en realidad tiene un impacto clarísimo en la producción, es un microorganismo, ¿sí?, estaba en el suelo, aunque lo inoculamos, pero creo que es una tecnología que está totalmente incorporada, adoptada, nadie la critica, y creo que en el resto tiene que seguir esa lógica. Y entonces yo no creo que realmente sea un mito, creo que como comentaba un poco en la charla, hay muchas problemáticas que soluciona hoy que no tienen un reemplazo en otro, no hay un químico que reemplace un promotor de desarrollo radicular, por ejemplo, y que en principio nosotros vemos que hay grandes problemas físicos del suelo y esto lo soluciona e impacta en los rendimientos. No tenemos otra alternativa hoy, por eso lo estamos incorporando claramente. Sí entiendo que en el microbiológico que es biocontrolador, ahí sí tiene una competencia un poco más dura y más ruda contra un químico. Creo que no son excluyentes, como un poco lo que estaba comentando Juan Pablo recién. Y entiendo que ahí es un tema de tiempo hasta que la tecnología, digamos, un cambio de paradigma, un poco de enfoque en cómo lo tendremos que ver técnicos y productores, pero entiendo que va a ser realidad en el corto plazo y ya lo es, de hecho. Pero una de las cosas que normalmente mencionan los productores es que hay años que les funciona y hay años que no les funciona, ¿no? Sí. La erraticidad de los resultados, sí. Exactamente. Sí. Lo vemos muchísimo. Nosotros también hacemos ensayo y vemos eso. Yo creo que particularmente en este caso nos ocurre también dentro de la nutrición. Las recomendaciones generalizadas para soja en un país como Argentina, con la diversidad de ambientes que tiene,
en la cuestión puntual de los biológicos no es más así. O sea, va a haber que hacer recomendaciones realmente para ambientes, para situaciones productivas, para sistemas. Nosotros, mira, particularmente estamos midiendo microbioma de suelo. Vemos qué es el microbioma de suelo y qué hace. Y lo que estamos viendo es que en pocas distancias, con antecesores distintos, con distintos manejos, todo eso que mostraba un poco Juan Pablo del microbioma de suelo cambia radicalmente. Y entonces es lógico pensar que un microorganismo o un producto en un ambiente va a tener un efecto y en otro no lo va a tener. Y yo creo que de la erraticidad viene un poco de el desconocimiento que tenemos todavía técnicos, productores y, digamos, todos los participantes de la cadena. Déjame que yo me entromezca con dos temas. Hablando de mitos y realidades, para mí es una realidad desde el origen. O sea, hacemos biología desde que hacemos mejoramiento genético, biología más grande, ahora queremos ir a microbiología. Entonces, el productor sabe que sus decisiones son biológicas. La gran mayoría de los herbicidas, de los fungicidas, de los insecticidas, nacieron en principios activos biológicos, naturales. Lo que fue más rápido sintetizarlo, pero sigue siendo la esencia. Y eso no tiene una limitante. Lo que me engancho ahora con la parte de erraticidad. La erraticidad varía con las expectativas. Para mí, los productos biológicos son sumamente estables, porque sé que tienen un 80% de eficacia. Y estamos jugando, tirando una moneda. ¿Funciona o no funciona? Y por eso comentábamos, conocer el microambiente, la condición adecuada de aplicación. Si yo fertilizo a destiempo, con el nutriente equivocado, en el lugar equivocado, mi erraticidad va al cero. Pero como ese dato no lo tenemos, consideramos que es una práctica mucho más consistente. O elijo el híbrido equivocado. Entonces, los biológicos son estables, tienen una consistencia medida. Lo que tenemos que incorporarlos es no ponerlos a competir porque complementan. Y ahí están las expectativas. Y como estamos hablando de frases célebres, el público se renueva. Y hoy el público se renueva y nos pone ciertas expectativas de roles, que es cuánto carbono secuestramos, cómo mejoramos porosidad, es decir, factores que van acompañando al beneficio y que pueden ser mucho más consistentes, sus aportes, a otros indicadores que los que usamos normalmente, relación insumo-producto, mejora de tantos kilos de grano. Me la dejaste picando. ¿Por qué no profundizamos un poco más con el tema de la relación o el impacto de los biológicos en la sustentabilidad? Pero ya no es solo en la sustentabilidad, sino que en el proceso productivo a ser sostenido en el tiempo, ¿no? Porque se habla mucho del impacto que esto va a tener en la sustentabilidad, pero concretamente, aquí, ¿cómo vamos? Tú estuviste trabajando mucho con el tema de carbono, por ejemplo, Alguien nos está boicoteando, pero no pasa nada. ¿Cómo podemos empezar a entender esto ya relacionado concretamente? Porque el tema de carbono es otro tema que está de moda. Tenemos tantos temas de moda, ¿no? Interesante el planteo y la pregunta. A mí me cuesta dividir el presente con el futuro cuando estamos transitándolo en forma permanente. O sea, la palabra eficiencia va para todos lados, y lo que estamos viendo consistentemente, y es la puerta de entrada de los biológicos, es la mayor eficiencia en. Si tenemos mejor desarrollo de raíces, y muchos de ustedes dirán, yo no cosecho raíces, y es verdad que no cosechamos raíces, pero el suelo los necesita para sostener la producción de los cultivos que siguen. Entonces, la incorporación sistemática de soluciones que permiten que ante condiciones de estrés abiótico, desconocido, no controlable, con los SIDAs, y que están dentro de esa interacción de genotipo ambiente, de la variabilidad de los materiales que estamos sembrando, pero consistentemente estamos mejorando en el 1%, en el 3% de la producción de las raíces, estamos mejorando en el 1 o el 3% la generación de poros, en la consolidación del sistema poroso, para sostener la incorporación de agua y el acompañamiento de los cultivos que siguen. ¿Cuándo lo voy a ver? Y en ambientes semiáridos, en ambientes subhúmedos. Argentina es semiárido subhúmedo, podemos pelearnos si es húmedo con mayor o menor frecuencia, pero
todas las regiones del país, todos los años miramos para arriba a ver si llueve. Si no estuviéramos haciendo eso, no estaríamos en un ambiente semiárido subhúmedo, porque estaríamos seguros que el agua no es nuestra preocupación. Administramos agua. Y los biológicos lo que nos ayudan es a mejorar la capacidad de incorporación de agua, de consolidación del sistema poroso, de transmisión y de producir cualquier cultivo. Entonces, pensar sobre el cultivo, lo que vemos es que los biológicos trabajan sobre los cultivos, no sobre el suelo. Entonces, lo que estamos transformando es dándole más chances a que ese cultivo siga siendo el pilar de la producción. Y la producción es el pilar de la sustentabilidad. Sin producción no hay sustentabilidad. Entonces, esa incorporación minúscula, que capaz que relación insumo-producto se nos pasa de largo, y que el 1% de tener más raíces parece imperceptible, 1% este año, 1% el año que viene, 1% el otro año, empieza a ser un factor exponencial. Y ese factor exponencial consolida sistemas porosos. Mi preocupación hoy en Argentina es la sustentabilidad pasa por la física de suelos. Tenemos potenciales genéticos, tenemos radiación, tenemos todo, y estamos cerrando el tamaño de los vasos. ¿Qué hace la biología? Más raíces. ¿Qué hace la biología? Tolerar factores de estrés abiótico. ¿Qué hace la biología? Mejorar la eficiencia de crecimiento y uso de nutrientes. ¿Qué hace la biología? Darle más biología a la comunicación planta, semilla que germina, con su entorno y enchufarse con esa gran diversidad que Gustavo nos mostraba que existe naturalmente en el suelo. Perfecto. En ese sentido, dijiste algo sumamente interesante porque mi percepción es que habemos muchos que estamos trabajando o